Lectura del libro de la sabiduría. Dicen los impíos: tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Palabra de Dios. El Señor es mi apoyo verdadero. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a las palabras de mi boca. El Señor es mi apoyo verdadero. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre. Gente soberbia se ha alzado contra mí. Hombres violentos atentan mi vida sin tener presente a Dios. El Señor es mi apoyo verdadero. El Señor es mi apoyo verdadero. Pero Dios es mi ayuda, el Señor es mi apoyo verdadero. Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias a tu nombre porque es bueno. El Señor es mi apoyo verdadero. El Señor es mi apoyo verdadero. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos, donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan. Envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los hijos de Sión se alegran en su rey, alaban su nombre con danzas, con panderos y arpas, cantan alabanzas al rey. Aleluya,
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo, les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en el Evangelio de hoy había 2 escenas. La primera escena, mientras Jesús iba caminando por los caminos, antes de caminar por los caminos. Yo invito a que caminen por el camino central los que están ahí en el pasillo, porque hay gente en la puerta que no puede entrar. A ver, caminen, acérquense, porque hay muchas personas que no pudieron entrar. Así, venga más. Si alguno quiere venir acá, se anima a sentarse en el suelo también, puede sentarse en el suelo. Acá ¿alguno tiene lugar libre por ahí al lado suyo? Allá hay algunos lugares libres, 1, 2, para la gente grande sobre todo. Si alguno está medio enfermo, avise. Ahí está, pueden sentarse ahí los chicos también. Bien. ¿Y los que se quedaron en la puerta que tienen rajar pronto? San Roque llegó acá. Bueno, les decía entonces que hay 2 escenas en el Evangelio de hoy. Una en el camino y otra en la casa. A ver, ustedes van a hacer el camino. Los de este lado digan camino. Y ustedes casa. Bueno, fíjense, ¿qué pasó en el camino? Jesús les estaba explicando algo a los discípulos, no a la gente. De hecho, dice que no quería que nadie lo supiera. Jesús está en intimidad en el camino con sus propios discípulos. Amén. La casa, vamos a la casa. ¿Qué pasa en la casa? La casa de por sí es un ámbito íntimo, es el ámbito de la familia, ¿sí o no? Así que tenemos intimidad en el camino, digan intimidad, y tenemos intimidad en la casa. O sea, en las 2 escenas se dan estructuras semejantes, estructuras humanas semejantes. Se da en el camino, ¿qué se da? ¿Y qué se da en la casa? Pero este aquí que mientras Jesús explica en él, mientras explica que él va a ser entregado en manos de los hombres, que lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará, los discípulos no comprendían esto. Y dice además, temían hacerle preguntas. Escuchen bien. Vamos ahora a tratar de entender lo que subyace en este no entender y en este temer hacerle preguntas a Jesús. Fíjense, Jesús explicaba
esto que le iba a suceder, miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Cuando yo te digo explicaba, ¿te estoy dando a entender que lo explicó una sola vez o que lo explicó muchas veces? ¿Ve? Si hubiera dicho, y Jesús les explicó, pero no dice Jesús les explicó, dice Jesús les explicaba. O sea, les decía una, otra y otra vez, repetía la misma enseñanza. Y a pesar de que él iba repitiendo la misma enseñanza, los discípulos no entendían. Pero uno podría decir, yo no entiendo, maestro, señorito, ¿me puede explicar qué es lo que no entendiste, Jaimito? Y desde marzo hasta ahora no entendí nada. ¿Viste? Podría haber dicho así, no entiendo, ¿qué quiere usted decir con lo que está diciendo? Pero dice que tenían miedo de hacerles preguntas. A ver. Recién dijimos que había intimidad en el camino y había en la casa. Si hay intimidad, hay confianza. Y por tanto, hay sentimientos de libertad que habilitan al que ignora a exponer su duda, a exponer su vulnerabilidad y expresar aquello en lo cual sabe que no se va a sacar un 10. ¿Sí o no? Sin embargo, a pesar de la intimidad, los discípulos se manejan con desconfianza. Digan desconfianza. Entonces había intimidad y desconfianza. Digan intimidad y desconfianza. Qué interesante, ¿no? Saben que hay muchas veces, coexisten muchas veces estas dos actitudes profundas del alma, intimidad y desconfianza. Hasta los esposos pueden estar haciendo el amor y estar experimentando intimidad y desconfianza. Somos complicados, ¿no? Los seres humanos, somos complejos. Ahora, ¿qué pasa en la casa? Había intimidad, pero también hay desconfianza. Porque Jesús les pregunta, ¿de qué, muchachos? Yo los escuché que ustedes en el camino venían chucu, hablando. ¿De qué conversaban en el camino? ¿Y qué dice el Evangelio? ¿Que le respondieron? Dice, se callaron. E incluso dice, callaban. No dice se callaron, dice callaban, en el mismo pretérito imperfecto. Callaban. Diciendo que ese silencio era un silencio mantenido, callaban. No es justamente el silencio del respeto, sino el silencio de la desconfianza. ¿Me están entendiendo? Hay intimidad, están en la casa, está Jesús y los discípulos, pero también hay desconfianza. Yo me preguntaba, hasta aquí el Evangelio, ¿no? Fíjense que en las dos escenas se da una estructura semejante. E incluso la desconfianza, como acá en el camino, la desconfianza, después veremos que tenía que ver con esta desconfianza. Porque habían estado conversando sobre quién era el más grande. O sea, se habían dejado envenenar el alma por la ambición. Y habían empezado a tejer vínculos fraternos basados en la competencia más que en la cooperación. Pues bien, ¿cuál es la idea que quiero transmitirles? Que justamente la desconfianza es la obra de la carne y la intimidad es la obra del Espíritu. ¿Cómo obra
la carne. Cuando digo la carne no me refiero a los apetitos carnales. En la Biblia, cuando se habla de la carne, se habla del hombre, porque somos carne. ¿Qué significa la carne? Significa el hombre limitado, el hombre bajo el techo de su humanidad, el hombre que no está abierto a la trascendencia. Eso significa la carne. El hombre que piensa con pensamientos puramente humanos, el hombre que no se deja penetrar por la fe ni interpelar por la fe. Eso significa la carne. ¿Y qué produce la carne? ¿Qué produce la carne? Mira lo que decía Santiago en la lectura de hoy. Santiago, me llamó la atención Santiago, decía: ¿de dónde provienen las luchas y las querellas que hay en ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan. Envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Fíjense lo que dice Santiago. Santiago está diciendo que hay en el hombre una voluntad enferma. Esto es la carne. De hecho, me llamó la atención que casi todas las acciones que aquí se dicen tienen que ver con el verbo querer. Son verbos de voluntad. ¿Quieren saber cuáles? Ustedes ambicionan, digan ambicionan. Desean, envidian, pretenden, piden, satisfacer. Todos verbos que tienen que ver con el querer enfermo. Y fíjense, todos estos verbos, todas estas acciones suponen esto, escuchen bien, suponen pensamientos tejidos desde la frustración. La carne piensa desde la frustración. La carne piensa desde lo que no tengo. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición trabaja. ¿Cómo piensa la carne? La carne, fíjense, no tiene un espejo para realizar introspección. La carne proyecta todos los malestares sobre el afuera. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿cómo piensa la carne? ¿Cómo piensa un hombre carnal? A esta la promovieron porque va con la pollerita corta a ver al jefe. ¿Sí o no? ¿Y este de dónde sacó ese auto? Y aquella, decime cómo consiguió semejante marido, con lo tarada que es. A veces sí, es un poco tarada, pero para algunas cosas no fue tarada, ¿viste? La carne piensa, fíjense, desde la frustración. Esto es muy interesante para descubrir desde dónde estoy pensando en este momento. Ahora, ¿de dónde estoy pensando? Ay, me duele la espalda, estoy en el piso acá. La próxima vez voy a llegar temprano porque otra vez no me la banco estar acá tirado en el piso como un perro. Si estás pensando así, estás pensando desde la carne. Si estás pensando, che, qué larga que la está haciendo el cura, yo que tengo que ir a cocinar esta noche, ¿desde dónde estás pensando? Desde la carne, desde lo que te falta. Si estás pensando, a mí no me llega lo que me dice el padre. Estás pensando desde la carne porque estás pensando de que vos sos el centro del universo, que yo tengo que saber lo que a vos te tiene que llegar. ¿Me querés decir cómo hago para saber lo que te tiene que llegarte a vos? Estás pensando desde tu vacío, desde el agujero que tenés adentro. Y por eso, porque pensás desde ahí, ¿qué haces? En vez de
llenarte, dejarte llenar, seguís haciendo un pozo cada vez más hondo y cada vez un buraco cada vez más grande, más difícil de llenar, más difícil de satisfacer. Por eso, a ver, Santiago llega a decir que cuando pensamos desde la carne, comienzan las guerras, los crímenes. Hoy, a ver, esto lo decimos muchas veces respecto de la inseguridad o la seguridad. ¿Viste? Los pibes por chorearte un celular te matan. A ver, ¿qué hay detrás de todo eso? Pensar desde la carne. ¿Me están siguiendo? Cuando vos te ponés triste porque otro fue promovido o porque otro obtuvo un logro que vos no obtuviste, estás pensando desde la carne. Yo he visto en la cárcel muchas veces algunas chicas que cuando les llega el tiempo de la libertad a una compañera, ay, se va esta desgraciada. Ay. Y ¿saben qué? A veces le provocan peleas. ¿Para qué? Para que tenga una pelea, le bajen el puntaje y para que no... Ay, no te fuiste. Después cuando se van, ay, bien, te vas, pero por dentro, te vas, desgraciada. ¿Se entiende? Esto es pero hay otra manera de pensar que es la que provoca el espíritu, que no es el pensar frustrado, digan pensamiento frustrado, sino es el pensamiento agradecido. Pensamiento frustrado, ustedes les tocó no el pensamiento frustrado porque son frustrados, sino porque les tocó. Digan pensamiento frustrado, pensamiento agradecido. Y es lo que el mismo Santiago decía. ¿Cómo es el pensamiento agradecido? Él lo decía de la sabiduría. ¿Cómo es la sabiduría del cielo? Decía, escuchen, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo, a ver, vayan contando los adjetivos que pone. Pura. Además, pacífica, benévola, conciliadora, llena de misericordia, dispuesta a hacer el bien, imparcial, sincera. 8, ¿no? 8 adjetivos. ¿Sí? 8. ¿Cuántos? Bien. La sabiduría, dice acá la sabiduría que viene de lo alto, y uno podría decir, los pensamientos que vienen del Espíritu son puros, sinceros, conciliadores, benevolentes, amigos de la paz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo te invito a que si querés ser del Espíritu, estés atento para echar fuera de vos, cuando te vienen los pensamientos de la frustración o los pensamientos de la carne, y echarle leñita a los pensamientos del Espíritu. Por ejemplo, estás enfermo y el médico te vino con cara de doctor, ¿no? Trae ahí el informe, el análisis. ¿Viste? Cuando el tipo... ¿Hay algún médico acá? Ahora nadie levanta la mano, ¿viste? Acá. ¿Viste? Cuando el médico te dice... A ver, tengo que ponerme en el rol de actor, ¿viste? Si no, no me va a salir. ¿Viste? Suspira. Así toma aire. Quiero decirle, ¿viste? Da vuelta, que no salió muy bien, hay una manchita ahí, tenemos que repetir el examen porque... Bueno, eso es lo que te dice el médico. Entonces vos te pueden venir pensamientos de la carne o de la frustración. A ver, ¿qué pensamientos de la carne? A ver, ¿qué pensarías vos si viene un médico, vos fuiste, tenés un dolor acá, te hicieron una... no sé, y te dicen, usted tiene una manchita ahí que no sabemos qué es. ¿Vos qué empezás a pensar?
tengo un cáncer, me voy a morir. ¿Por qué a mí? Soy tan joven. ¿Qué van a hacer mis hijos? Vos, fíjate vos, ya te hiciste la película, te compraste el cáncer, te lo vendiste, ya te hiciste hasta el velorio. Yo quiero que me cremen. Haces el testamento. Pará, está bien. Pero fíjate, ¿desde dónde pensaste todo eso? Desde la carne, desde la inseguridad, desde la frustración. Tal vez así le dijeron a tu mamá o a tu papá hace 20, 30 años y justo era una manchita que salió y bueno, y después vino un cáncer y se murió. Y entonces vos ya ahí reviviste toda la película de tu papá o de tu mamá o de un amigo o de una amiga. ¿Se entiende? Pero no deja de ser un pensamiento de la carne. ¿Se entiende? ¿Cómo podría ser un pensamiento de la sabiduría celestial, un pensamiento del Espíritu Santo? Bueno, apareció la manchita. Porque, a ver, el Espíritu Santo nos hace elegir lo que queremos pensar. ¿Vos querés pensar la carne? Pensala. Jesucristo no anduvo controlándole los pensamientos a los pibes, a los apóstoles. ¿Cómo están pensando semejante cosa, tarados? No. Y pensaban cada taradez. ¿Viste? Gracias a Dios en el Evangelio aparecen todas las taradeces para que nosotros no nos creamos tan tarados o más tarados de lo que somos, ¿viste? Porque algunos de los cristianos, ay, yo, pobre de mí. A ver, ¿cómo podrías pensar de acuerdo al Espíritu una situación dramática como un análisis que te salió mal? Me mandó una prueba para que crezca mi fe. Bien. Qué bueno que lo encontramos a tiempo. Me puedo curar. Puedo pensar, hoy en día la gente se cura del cáncer. Hay mucha gente acá mismo hay gente que tuvo cáncer. Que yo los he visto con el turbante, ¿viste? Tapándose la pelada. Esa es la ventaja que tienen. A mí no me volvió a crecer el pelo después de que se me cayó. Dale. Vos. Ahí está. Y ya está. Bueno, vos podés elegir pensar de acuerdo al Espíritu las situaciones dramáticas. Esta es una situación de salud. Pensemos otra, esto es como un ensayo, es como un entrenamiento. Pensemos una situación dramática familiar, una pelea, un conflicto familiar, una pelea matrimonial. En otro país pasa, acá no sé si, pero acá hay algún matrimonio, ya están todos peleados, ¿viste? Por eso no está. Levanten la mano los matrimonios, no se hagan los... A ver, bien. ¿Están con sus esposas o esposos legítimos o con el otro? Bueno, está bien. Entonces son el matrimonio, ¿no? Bien. ¿Pasa que a veces se pelean? Bueno, ¿nunca te peleas con...? Bien. Entonces, resulta que no... Porque la mayor parte de las peleas de los esposos son por taradeces. La mayor parte. Entonces resulta que llegaste a la noche, te peleaste, estás con una bronca así que no te hable por el resto de la eternidad y al mismo tiempo te sentís decepcionado o decepcionada porque tampoco te gusta que te pase lo que te pasó. Bien. Generalmente, ¿qué hacen? Ahí fíjense, típica situación. Los esposos se pelearon. Y la otra. Y cuanto más lejos, por eso ahora inventan camas grandes. ¿Viste? Antes las cámaras más chiquititas, ahora las... ¿Viste? Porque como se pelean más, ¿ves? Y entonces, a ver, vamos a poner al hombre del lado de la derecha. A ver, de los varones. La mayor parte de los varones duermen de la derecha. Hice una vez un estudio. A ver, ¿dónde están los varones? ¿De qué lado de la cama duermen?
Vos de la izquierda. A ver, ¿quién duerme de la derecha? A ver. Bueno. Me sacaron el esquema. Bueno. La juventud es así, ¿viste? Es que mi viejo durmió siempre de la derecha, entonces yo me imagino, ¿viste? Pero es así. Entonces resulta que el pibe se va a dormir y empieza a pensar. Vamos a pensar pensamientos de la carne, ¿eh? Pensamientos desde la frustración, del enojo. No sé para qué me casé. Yo era tan feliz soltero. Cuando tenía la libreta con el invicto, ¿viste? Y a ver, del otro lado las mujeres. Es así, ahí sí que piensan a 100.000 por hora. A ver, cuéntenme qué piensan cuando están peleadas, a ver. Ahora nadie lo dice, ¿viste? Mi mamá tenía razón. Ella me decía que ¿viste? Que no el nene, ese muchacho no te conviene, nena. Mi mamá tenía razón. Siempre mi mamá tenía razón cuando ya lo viste. Bueno, ¿esos pensamientos son de la carne o del espíritu? Porque son hijos del dolor, hijos de la frustración. Son pensamientos que no tienen esperanza. Vamos a pensar un pensamiento del espíritu. Lo voy a representar, ¿eh? Yo voy a hacer un test. Están todos, él está para allá y ella para allá, ¿no? Vamos a hacer un test. Esto no, que no conste en la videograbación, ¿eh? ¿Qué puede pasar? Que la cola esté fría, sí, claro. Claro. Pero puede ser un pensamiento del espíritu, ¿viste? Porque a veces solamente un pequeño contacto físico puede disipar todas las locuras que uno está pensando cuando está enojado. ¿Saben que San Pedro, no Santiago, San Pedro dice, si se van a dormir, que no se vayan a dormir enojados, para que el diablo no se aproveche del enojo de ustedes y les siembre más chucu, chucu, chucu. ¿No es cierto? Entonces, uno puede decir, bueno, ¿qué puedo perder? Si sigue peleado, bueno, ya está. Puedo pensar, ¿y si hago una oración? Señor, yo te pido que restaures mi matrimonio. Y no te pido que no me dejes caer en la tentación de amargarme por esta pelea que tuvimos. O te pido, Señor, que durante la noche algún ángel venga y nos saque de la pesadilla en la que vivimos y nos haga soñar un sueño hermoso. Porque a veces, viste, vos soñás un sueño hermoso durante la noche y toda la amargura, toda la negrura que tenés en la cabeza, a la mañana te levantás relajado. Yo estaba peleado con él, ¿no? Y bueno, ya que se te fue el enojo, no te acuerdes de que estabas enojado. Bueno, no, yo no lo voy a saludar porque es cierto que ayer estaba peleado. Pero ahora no estoy enojado. Pero tengo que conservar la dignidad, ¿vio? No me voy a bajar del caballo tan fácil. Esa idea, no me voy a bajar del caballo tan fácil, ¿qué les parece? ¿Es de la carne o del espíritu? ¿Es un pensamiento conciliador o es un pensamiento peleador? Fíjate, una de las características de los pensamientos del espíritu son conciliadores. ¿Qué significa conciliar? Hacer amigos. ¿Se dan cuenta? Bueno, y esto que acabo de decir, los pensamientos de la carne y del espíritu, los pensamientos del espíritu nos hacen vivir la intimidad de los vínculos, primero con Dios y después con los demás. ¿Saben, hermanos? Y con esto termino. Muchas veces podemos estar de rodillas acá ante el Santísimo Sacramento y rindiéndole nuestro ser, pero experimentando en el fondo de nuestro ser
cierta raíz amarga de desconfianza. Porque la estructura, intimidad, desconfianza, nos acompaña toda la vida. Y lo que no se nos termina con la muerte, para eso está el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Es la instancia en la que lo que te queda de desconfianza, para que tu amor sea totalmente liberado, para amar a Dios y a los demás sin ningún tipo de sombra, eso se te vaya totalmente. ¿Se entiende? Por eso, cuanto más ames, cuanto más trabajes en esta vida para dejarte conducir por el Espíritu, que provoca en vos pensamientos de conciliación, pensamientos de intimidad, de confianza, más preparado estás para vivir en el cielo. Ayer los chicos cantaron una canción, ayer tuvimos una jornada, una vigilia de adoración, un Padre Nuestro que yo no lo conocía, de un autor evangélico llamado Marcos Brunet, y que parafraseaba, ¿no?, que hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, y decía que el cielo descienda aquí, venga aquí. ¿Cómo era, Lucas? Aquí, venga el cielo. Yo te vi por ahí, Lucas, pero ahora no te veo. ¿Cómo era la letra? Venga, ¿se acuerdan? Ay, pero sí, pero no, pero dale, decí cómo era la letra. Que el cielo venga aquí. Cuando vos te dejás llenar por el cielo aquí, todo se transforma. La desconfianza paulatinamente va cediendo lugar de tu vida. Y vos te empezás a vincular con los demás de otra manera, ya sin la sombra de toda tu decepción. Amén.